Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a este tiempo del Centro Cristiano Ágape, Ecuador. Estamos compartiendo el mensaje. Amén, amén. Estamos compartiendo el mensaje del Evangelio en 10 palabras. Hoy nos toca la palabra muerto. Normalmente asumimos el Evangelio con palabras de vida eterna, pero la vida como tal hace implícito el factor de la muerte, porque si decimos que el Evangelio es vida, ¿qué es lo que tenían las personas previo al Evangelio? Y es lo que vamos a analizar en este tiempo. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros explicamos el Evangelio, nosotros entendemos que habemos muerto para el mundo, ya no somos parte del mundo. Con Cristo fuimos sepultados y con Él también resucitaremos en el día postrero. Entonces, así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos conforme a sus promesas y a nuestra fe en Él. Pero significa esta muerte que hemos sido apartados para Él, hemos sido separados, hemos sido escondidos del mundo para el Señor. Gálatas 2:20 en la parte A nos dice, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ha habido un cambio en mi manera de entender la vida. Vivir para mí es morir en mi naturaleza, en mi humanidad, y vivir a través de Cristo. Ya mi vida no es la que carnalmente solo tengo. Mi vida es Cristo, vivo a través de Él. Él es mi fuente de vida, porque yo no tenía vida propia. Filipenses 3:13 nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero alguna cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Los principios que habíamos analizado primero no son cosas que se asimilen fácilmente. Todo el mundo, cuando se utiliza la expresión o se habla acerca de la muerte, sobre todo en estos tiempos de violencia, en estos tiempos de conflicto, esta palabra significa y significaba para el mundo un estigma de dolor, un estigma de, de destrucción, de desánimo, de desaliento. La muerte se enseñoreaba sobre el mundo y es lo que a lo que la gente le teme. Cristo vino precisamente para derribar el imperio de la muerte y cambiar el contexto de entender, sabes que yo no estaba vivo. Al morir en Cristo, empiezo verdaderamente a vivir. Mi vida no comenzó desde el día que yo nací. Mi vida comenzó desde el día que yo conocí a Cristo. Cuando conocí a Cristo, morí en mí y Él me regaló una vida nueva. Esa vida que me dio es la conciencia de que sin Él estoy muerto, de que sin Él, no importa si yo vivo 10 años, vivo 100 años, vivo 1000 años, en algún momento esta vida física va a terminar. Y si no he aceptado al Señor, si no he muerto en Cristo, lo que sea que haya vivido no va a tener ningún sentido, ni ninguna importancia. Pero al haber muerto en Él, habrá eternidad en nosotros, porque nuestra vida ya no está conectada a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra humanidad. Nuestra vida está conectada con el Eterno. ¿Cómo conectamos esa visión? A través de la crucifixión.
¿Por qué digo con Cristo estoy juntamente crucificado? Si Cristo es el que se crucificó, si Cristo fue el que subió a la cruz, yo no subí a la cruz de Cristo, pero cuando yo entiendo que Él tomó mi lugar, que su cruz era mi cruz, entonces recibo su muerte. Cuando los judíos pecaron en el desierto, el Señor ordenó a serpientes morder a aquellos que habían blasfemado contra Dios. Y la gente estaba enferma y se estaba muriendo. ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Haz una serpiente de bronce. Amén. Cuando la gente veía la serpiente, se sanaba. Ahora, ¿había algún poder en la serpiente? No. Lo que la serpiente simbolizaba era básicamente el pecado del hombre. Cuando ellos veían la serpiente, porque ¿qué es lo que sucede? A veces el ser humano tiende a pensar que las cosas le pasan por casualidad. El ser humano lo llama mala suerte. Por mala suerte me pasan las cosas. Pero no entiende que las cosas que vivimos, las cosas que nos ocurren son una consecuencia de algo. ¿Sí? Las personas que eran mordidas por la serpiente tenían una muerte segura. Cuando ellos veían a la serpiente, tenían una sanidad nacida de qué? De la conciencia de esto vino a causa de mi pecado. Cuando nosotros vemos la cruz y entendemos que nosotros somos los que debíamos estar, algo de nosotros muere en esa cruz. Y algo de nosotros se vivifica en aquel que dio la vida por nosotros. Y ahí es donde podemos decir que entendemos aquello de aquel que busca salvar su vida, que elude ver a la serpiente antigua en el contexto del Antiguo Testamento, que elude ver a la cruz porque entiende que esa cruz era suya, es el que quiere salvar su vida. Pero aquel que entiende lo que Cristo hizo por nosotros, vemos la cruz y nos exponemos. Y no buscamos nuestra vida y se cumple lo que dice, aquel que busca salvar su vida, la perderá. Pero aquel que la pierde a causa del Evangelio la hallará. ¿Qué es perder la vida a causa del Evangelio? No es literalmente que alguien nos mate. Tiene que ver con que podamos ver la cruz y aceptamos nuestra muerte y decirle al Señor, esa cruz que tú viviste era mi cruz. Yo tenía que estar ahí. Tú tomaste mi lugar, pero yo soy culpable. Sigo siendo culpable. Nunca dejaré de ser culpable, porque todo lo que tú me diste es por gracia, por amor. Y es lo que yo recuerdo. Mi muerte es que yo, esa sentencia de muerte sobre mi vida existía y yo me merecía eso, pero Cristo me dio su vida y ahí está mi muerte y ahí está mi vida. En la cruz está mi muerte y en la cruz está mi vida. Y es necesario avanzar, entenderlo y seguir adelante. Segunda de Timoteo 2:11 nos dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y es una afirmación para aquellos que de pronto tienen esa duda. Pero ¿cómo al morir encuentro vida? No tiene sentido. Lo que nos está diciendo, ok, si nosotros creemos que Cristo murió, que no fue una ficción, que no fue una farsa, que no fue un artificio, y creemos que resucitó, entonces no tenemos temor de morir en Él,
Porque si somos muertos en Él y creemos su palabra, entonces también viviremos con Él. Porque así como Él murió en la fidelidad hacia el Señor, fiel hasta la cruz, a través de eso entendemos que Dios, el que da la muerte, también da la vida. Esto es lo que Abraham creía. Abraham decía en su corazón, a pesar de que no quería matar a su hijo, que el Señor aún de la muerte se lo podía devolver. Abraham entendía, no hay nada que Dios me pueda quitar que Él mismo no me pueda devolver en la mm, vida o en la muerte. Y eso es algo tremendo. Abraham entendía el poder de Dios y la fe es entender, Dios es poderoso en todos los sentidos. A veces sentimos que hay cosas que Dios nos quiere quitar que no me las puede devolver, pero el Señor nos puede quitar todo amén, y amén, nos puede devolver todo aumentado incluso, como lo hizo con Job. A Job le quitó todo, amén. pero luego se lo devolvió aumentado. Triplicado. Mateo 16:24 nos revela. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, cuando vemos este mandamiento del Señor, esta línea de cómo debemos entender la vida, podemos comprender que no hay una forma de estar con Él sin ver la cruz. Al tomar su cruz, la cruz que el Señor nos está proponiendo, nos está mostrando la necesidad de ver hacia la cruz, de entender dos cosas. La primera, esa cruz que el Señor tomó era mía y la que puso sobre mis hombros, que es mucho más fácil de llevar que la que yo tenía, es lo que necesito para vivir. Es indispensable. No puedo eludir la cruz. No puedo ser un seguidor de Cristo simplemente creyendo cosas, sino que debo hacer que esas cosas transformen mi vida. Algo tiene que morir. La adoración, la alabanza, implica que algo muera en mí. Y hay cosas que a veces no queremos dejar morir, porque nos aferramos a eso y no nos damos cuenta que eso que no queremos que muera es como el veneno de la serpiente que no queremos que salga de nuestro interior y es lo que nos está quitando verdaderamente la vida. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no le pertenecemos al pecado, le pertenecemos a Cristo. Ya no somos de nosotros, ya no vivimos por nuestra propia capacidad humana de vivir, sino que vivimos a través de Él. Él es nuestra vida y es lo que nosotros debemos recordar cuando enfrentamos a las circunstancias de nuestro viejo hombre, que todavía a veces quiere volver y no lo queremos crucificar y decirle, Señor, esto ya está en tu cruz. A veces tenemos guerras en nuestro interior, en nuestro temperamento, y decimos en nuestra mente, ¿cómo enfrentar esto? ¿Qué hago con esta debilidad? ¿Qué hago con esta circunstancia de mi vida? Y el único lugar donde nosotros debemos colocar esas guerras es en la cruz. La cruz está ahí para que podamos clavar ahí todo lo que nos aflige y lo que no nos deja avanzar en el camino de la fe. Podemos decirle al Señor, quiero clavar en la cruz
esto que ya no me pertenece, que se fue con la cruz tuya y podemos ser libres en ti para servirte a ti y ya no al pecado. Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El Señor Jesús trajo una separación entre nosotros y el mundo. Al apartarnos para Él, nos alejó del mundo. Dice la palabra que si el mundo lo menospreció a Él, si el mundo le hizo a Él las cosas que le hizo, entonces no podemos tener amistad con ese mundo o pretender que el mundo nos va a tratar mejor a nosotros de lo que lo trató a Él. Y una señal clara a veces de si estamos bien o mal es cuando el mundo nos trata demasiado bien, porque entonces, ¿cómo es posible que nos trate tan bien cuando a Él lo trataron de otra manera? Cuanto más nos parezcamos a Él, más vamos a ser quizás rechazados y más vamos a querer formar parte de ese mundo. Y menos, perdón, vamos a querer ser parte de ese mundo. Y nosotros mismos vamos a rechazar las cosas que vemos de ahí. Eso no tiene que ver con nuestra humana capacidad o ah, con nuestra bondad, por decirlo así. A veces pensamos equivocadamente que nosotros nos alejamos del mundo porque somos personas buenas o porque hemos sido convertidos en personas buenas. Es la crucifixión que vivimos nosotros, es la cruz de Cristo de la cual nosotros somos parte, la que nos aleja y nos aparta para eso. Por eso cuando me alejo del Señor pensando que yo puedo hacer las cosas, es cuando el mundo me atrapa de nuevo. Cuando me alejo de las cosas del Señor, me alejo de esa conexión con Él, que es la que verdaderamente hace el trabajo de alejarme para el Señor. Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Vivir esta fe nacida de la crucifixión, de aferrarnos a la cruz de Cristo y alejarnos del mundo, va a generar en cualquier ser humano una suerte de necesidad, de ansiedad, porque es natural, en el mundo podíamos hacer cosas que ahora la fe nos lleva por otro camino. Hacemos lo opuesto a lo que nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecadora quiere hacer. Estamos actuando en contraposición a nuestra naturaleza. Eso es algo que tenemos que entender. No somos nosotros. En el momento que pensamos que somos nosotros, como dice Pablo, empezamos a gloriarnos, ¿no? Yo soy así porque soy una persona buena. Me desconecto de la realidad de que estoy haciendo cosas que son contrarias a mi naturaleza. Yo no soy así. Es Cristo en mí. Cuando hacemos algo bueno o que pueda entenderse como bueno, yo tengo que decirle a la profundidad de mi mente, de mi alma y de mi corazón, no te gloríes, tú no eres así, es Cristo el que es así. Y en tanto más te alejes de Él, pensando que tú lo puedes hacer solo, es cuanto menos te vas a parecer a Él. Cuanto más nos acercamos al Señor, más Él hace que empecemos a hacer el querer como el hacer por su buena voluntad. Y al entenderlo, en algún momento vamos a entrar en un proceso de afán, en un proceso de desesperación,
cuando nuestra carne se rebele y quiera ir en concordancia con su naturaleza y en oposición al espíritu. Cuando empieza a levantarse eso, entonces me doy cuenta de mi intensa necesidad de Dios. Y ahí es donde viene el proceso de la oración. No es necesario, no es que solo aceptamos al Señor y listo. Ok, ya no necesito congregarme, ya no necesito orar, ya no necesito porque soy salvo. Hoy conversaba justamente con alguien y me decía, pero es que si una persona es cristiana y conoce al Señor, ya no debería ser así. Y yo lo que le decía es, no, esa persona que aceptó al Señor siempre en su profundidad, en su humanidad, es así. Esa es su naturaleza. Lo que la hace actuar distinto es su comunión con Dios, pero su naturaleza siempre va a estar ahí, porque si su naturaleza no estuviera ahí, entonces no necesitaríamos orar porque seríamos perfectos. No necesitaríamos congregarnos. Y ese es el error del mundo. Ah, fui a un encuentro, acepté al Señor, listo, ya recibí una transformación. No. Puede ser que en el acto de fe hayas orado y serás salvo en eternidad. Pero la comunión es la que te permite hacer las cosas que van a traer gloria para Cristo. Cuando yo me comporto medianamente bien, tengo que entender, esto no es de mi naturaleza, no es que yo sea así, es Cristo en mí el que me lleva a eso. Por eso cuando el ser humano quiere pecar, se aleja todo lo posible de todos los, eh, de, de todos los actos de fe o de todos los momentos de comunión con Cristo, precisamente porque queremos ir en contraposición. Nos alejamos de la iglesia, no queremos orar, no queremos estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Él va a estar ahí y Él nos va a obligar a ir hacia donde Él quiere. Entonces vamos a hacer como Jonás, que nos alejamos lo más posible de su presencia, lo cual no tiene sentido. Miren cómo le fue a Jonás. Tratamos de alejarnos de Él pensando pensando que podemos eludir lo que Él es en nosotros. Para finalizar, hermanos, este tiempo, el evangelio de tu muerte. Qué frase tan compleja. Cuando el mundo quiere vida. Dice, el evangelio no es un programa de reforma para las personas malas. Es una declaración de nueva vida para los que han muerto. Nosotros encontramos la muerte a través del pecado, pero hallamos la vida en esa muerte a través de Cristo. Alguna vez me pasó algo en mi casa. Estaban buscando unos zapatos y habían tirado toda la casa de vuelta buscando unos zapatos y los zapatos estaban en el congelador. Alguien había puesto los zapatos en el congelador. Y la pregunta es, ¿quién busca unos zapatos en un congelador? Y a veces la vida en Cristo tiene la misma circunstancia. Está en un lugar que el mundo no entiende que está ahí. ¿Quién quiere morir cuando todo el mundo quiere vida? Pero cuando nosotros vamos a Cristo y decirle, Señor, a través de ti está la vida. Y no importa lo que tiene que pasar, quiero presentarme delante de ti, porque tú estás ahí. Cuando el sumo sacerdote tenía que ir a orar por los pecados del pueblo, se amarraba una soga en su cintura.
porque si él no estaba eh, acto, no estaba en santidad, moriría al entrar en la presencia en el lugar santísimo. Y cuando el sacerdote ya no se movía, había que jalarlo nomás. Y eso nos muestra que la fe es un acto suicida, básicamente, ir delante del Señor. Y es complejo saber que voy a ir a un lugar donde tengo que morir, pero cuán maravilloso es saber que ahí está Cristo. Entiendo. Humanam- Humanamente, hay personas que van a lugares donde hay muerte y lo hacen con gusto, donde saben que pueden morir por la peligrosidad, por la zona, y no les importa. Saben que se están exponiendo, pero lo hacen por una necesidad, por un deseo. ¿Cuánto más ir a un lugar donde podemos decir, Señor, yo necesito estar contigo para vida o para muerte, sabiendo que el Señor, el que da la muerte, también da la vida? Y decirle, Señor, quiero estar contigo, aunque me cueste mi propia vida, pero solo en ti hay la vida que necesito. Solo en ti está la vida. La vida no existe en otro lado. Y quizás en ti estén las dos cosas, la muerte y la vida. Pero el problema es que en el mundo solo hay muerte. Entonces nosotros tenemos que ir y jugárnosla donde está la vida, a pesar de que también esté nuestra muerte. Y decirle al Señor, necesito estar contigo y poder ver la cruz y decirle, Señor, esa cruz era mía. Muerto soy en ti, vive en mi interior. Te abro las puertas de mi corazón porque quiero vivir a través de ti, a través del inmortal. Este ha sido nuestro tiempo de el Evangelio en 10 palabras, esperando que haya sido un tiempo de edificación para cada uno de ustedes. Señor los bendiga. Nos veremos hasta una próxima reunión.